Pasó la Celeste, pasó Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores y va a tener el ingreso de 3 millones de dólares. El equipo de Paulo Autori, que hoy se equivocó en el planteamiento inicial y después, lo bueno es que no esperó mucho para darse cuenta que las cosas estaban mal y en la primera media hora de juego metió modificaciones y después lo sacó a Viseu. Ojalá que ya se haya dado cuenta Autori. Yo creo que ya se dio cuenta hace poco nada más que Viseu no puede ser el 9 titular del Sporting Cristal. Lo sacó y no lo metió en el inicio del complemento. Pero miren también quién entró, ¿no? Irben Ávila, que yo sé que tiene una historia en el Sporting Cristal, pero sabemos que Cristal necesita un 9 que le dé otro nivel. Pero vamos a analizar este partido desde el comienzo. Porque cuando muchos decían, es más, la gente que me conoce del show deportivo, alguno de mis compañeros me decía, no, que este Carabobo es limitado, no, que este Carabobo es parecido, es igual que 2 de mayo. Y nos hemos dado cuenta que no es igual que 2 de mayo, porque Carabobo luchó hasta el final la clasificación y porque la serie en definitiva fue muy pareja. La serie en definitiva fue muy pareja. Carabobo, que en el partido de ida me parece que mereció la igualdad. Cristal sacó adelante ese compromiso por la jerarquía de Yosimario Tun y por su efectividad. Desde el juego todo fue muy parejo. En este partido de vuelta también fue todo muy parejo. Un primer tiempo favorable para la visita y un segundo tiempo favorable para el Sporting Cristal. Ahora, en la primera etapa, Carabobo parecía un equipo que tenía jugadores que militan en otras ligas, gente, porque, o sea, Carabobo fue, apretó, ajustó, presionó y gran parte de su mérito para ponerse 2-0 arriba en los primeros 45 minutos fue por esa presión asfixiante. A los hinchas de Sporting Cristal, a Autuori, a Julio César y también a Joel Raffo les voy a decir que le tienen que agradecer enormemente al técnico de Carabobo porque se mandó con un cambio que destruyó todos sus planes, todo el partido, todo lo que venía cosechando. El equipo venezolano se derrumbó por un cambio que hizo el técnico Farías. Incomprensiblemente, increíblemente, y ahí estuvo la oportunidad de remontar para el Sporting Cristal. Ahí estuvo la oportunidad para lograr la clasificación, para tener una vida más. Y ya les voy a explicar de qué error se trata y a qué es lo que me quiero referir. Pero en ese primer tiempo donde Tortolero fue el que desgastó a la defensa rival, el que presionó, el que tapó las líneas de pase para que Yosimario Tun y para que Martín Tábara no entren en juego en el equipo celeste, claro, mucha gente se va a quedar con las virtudes, con la pelota en los pies de Castillo, que fue quien terminó marcando los 2 primeros goles del equipo venezolano. Con la pelota en los pies, sí, Castillo fue uno de los mejores. Ahora, sin la pelota, Tortolero fue el que desgastó a la defensa rival, el que hizo ese sacrificio y el que prohibió que Cristal una sus líneas. Desde la defensa con el medio campo y por consecuencia le costaba después una enormidad a Cristal hacer que la pelota le llegue a Viseu y hacer que la pelota le llegue a los extremos. A Iberico y por consecuencia también a Santana. Ahí estuvo el kit del asunto. La principal estrategia que le permitió al conjunto venezolano ser tan peligroso en materia ofensiva. Tener a Tortolero como su primer defensor y después estar preparado para llevar la pelota lo más pronto posible a la zona de definición. Por eso que también quiero destacar al Pelucón, a Cova, si no estoy mal, a Castillo, cómo no, que terminó metiendo los 2 golazos, y lo del carrilero por la derecha, Berríos, que constantemente lo fue pasando a Cristiano. Ahora, la gente puede criticar a Cristiano porque quedaba expuesto, pero por supuesto que hay una responsabilidad de Castillo, pero sobre todo hay una responsabilidad del técnico, porque se sabía que Berríos es un jugador rápido. Entonces, para neutralizar a un jugador con esas características necesitas tener superioridad numérica. Y en este caso, Iberico no bajaba a hacer las coberturas, no la apoyaba a Cristiano, porque en el 1 contra 1 Berríos es mejor, con su potencia, con su velocidad. A cualquier lateral que pongan del fútbol peruano, Berríos tranquilamente lo puede superar en el 1 contra 1. Por eso la responsabilidad era del técnico, que debió percatarse que para fagocitar a este futbolista
tienes que manejar una dupla o prepararle una red para que él se sienta recortado desde los espacios. Sin embargo, esto no pasó, por eso que Berríos armó la fiesta por ese costado. Llega el primer gol justamente por el lado de Berríos y después el segundo tanto llega a través de una presión de Tortolero que termina en los pies de Castillo, que mete un tremendo golazo. Y aquí está, gente, el error de la serie para el conjunto venezolano y que benefició directamente al Sporting Cristal. ¿Cómo puede ser posible que Farías haya sacado a Tortolero? Tortolero, que era el pulmón de este equipo. La primera piedra que obstruía las salidas del conjunto celeste. Porque Tortolero inteligentemente se ponía en la línea de pase que tenían los centrales del conjunto celeste, para evitar que la pelota le llegue a Tábara, para evitar que la pelota le llegue a Yosimar Yotun, porque claramente el juego de Sporting Cristal se reduce a Yotun y a Tábara. Lo fuerte de Cristal estuvo en el medio, como en el partido de ida. No exactamente para generar juego ofensivo, sino también para la distribución de las cartas. Porque Cristal es concentrar el juego por dentro y después ser rápido por fuera, expandirse por las alas. En este caso lo tenía bien estudiado el conjunto de Carabobo, pero cuando saca Tortolero dije, ¿qué hizo el técnico? Lo puso a Orozco, que es un jugador más de tenencia y que no pesó en el compromiso. Yo podía entender ese cambio, gente, cuando faltasen 20, 15 minutos si quieren, porque Tortolero, claro, con esa intensidad con la que se manejó en todo el partido, iba a ser muy difícil que dure los 90. Pero se adelantó en el cambio el técnico de Carabobo. Entonces sacó a Tortolero y Cristal se montó en campo rival automáticamente luego de esa modificación. Porque Tortolero terminó los primeros 45 minutos y después no ingresó más. Cristal entonces se vino con los centrales hasta la mitad de la cancha, con Lutiger, con Araujo y por supuesto con los laterales ya instalados en campo rival, que era algo que le había costado a Cristal, que todo el equipo se instale en campo antagonista para, a través de ese posicionamiento, encontrar líneas de pase. En campo rival, Cristal en el primer tiempo no pudo hacer 3 o 4 pases seguidos en el campo del conjunto venezolano. Cuando saca a Tortolero, que era el que corría, el que tapaba por el medio, se vinieron los centrales y por consecuencia Cristal pudo, por fin, invadir por completo el campo del equipo de Carabobo. Y ahí empezó a recuperar la pelota, y ahí empezó a ganar más pases, ahí empezó a ser más asfixiante, y ahí lo fue fulminando a Carabobo. Por eso para mí lo trascendental de la salida de Tortolero. Sosa, que en el primer tiempo también había tenido una equivocación conjunta con el central que le manda un mal pase, con Araujo si no estoy mal. En el segundo tiempo se recompuso. La jugada del gol de McLaren Castro nace por una arremetida tremenda por parte de Sosa, como corrió como una flecha, difícil de parar. De hecho, Pérez, el carrilero de esa zona, le miró el número de su camiseta constantemente hasta que renunció en la parte final porque sabía que ya no iba a alcanzar. Y Sosa mete, además de haber hecho ese desgaste de tanto recorrido, tuvo la lucidez de levantar la cabeza y meter un centro como con la mano. Y McLaren llegó para concretar el descuento que le dio vida al Sporting Cristal. Después Cristal también generó una con el Cholito, un remate también con el Santi González. Si no estoy mal, el portero sacó una mano extraordinaria. Cristal que pudo haber empatado en los 90. Me parece que por el trámite del compromiso era lo que pedía también, o era lo más justo, mejor dicho, en esta serie. Pero quiero hacer una mención especial para con McLaren Castro. Yo no quiero decir que McLaren Castro es la maravilla, que es la nueva joya del fútbol peruano, o que va a ser un crack de aquí en un corto tiempo. No. Pero se nota que el tipo tiene condiciones, que le falta mejorar algunas cosas, sí, sobre todo el tema físico. Ganar masa muscular para no chocar y después caerse con facilidad contra los rivales, contra los defensores más grandes. Pero el tipo tiene agilidad, tiene potencia. Hoy tampoco, digamos, encaró a 2 o a 3 y a través de eso le generó otro vuelo al ataque el conjunto rimense. No, simplemente por la determinación, por cómo busca la pelota, porque es rápido, sí, porque presiona y porque tiene intuición. Pero si McLaren se va a dedicar a irse los fines de semana a la discoteca, a las reuniones, entonces va a ser recontra difícil que se consolide en Sporting Cristal. Él puede consolidarse como titular
en la celeste. Depende exclusivamente de él. Y le voy a dar un consejo más, Loren. Yo sé que ahora con toda la plata que tienes, con la fama, porque ahora te sientes el empoderado porque sabes que incluso siendo Federación Peruana de Fútbol, pero con el billete que te manejas, puedes alcanzar las chicas que en algún momento pensaste que no. Pero para todo hay su momento. Entonces, cuando pase en plena temporada, cuando tus amiguitos o amiguitas te quieran decir, McLaurin, tenemos aquí una reunión, ¿vienes? Y yo sé que como estás en toda la edad, porque yo también he sido joven y también me veía con Paraguay y la tentación estaba ahí, después hay que tener cabeza fría. Mejor te vas al baño, 5 dedos de furia, Manuela Pajares y ya está. Vas a ver cómo se te va a pasar. Pero no caigas en la tentación, porque todos, por más que te prometan que no van a llevar celulares o que lo van a esconder o que, no sé, de todas maneras alguna grabación va a haber. Entonces mejor cuídate, que este sea la única y la última vez que te capten de esa manera porque ya te suspendieron. Y claro, después te volvieron a convocar porque en definitiva puedes aportarle al equipo y porque los de Sporting Cristal también saben que contigo pueden sacar un beneficio económico, porque no son tontos. Ahora, te van a aguantar una. A la segunda yo creo que ya te van a rajar, o deberían rajarte. Entonces, toma conciencia y dedícate al fútbol. Dedícate al fútbol, porque después a los 25 años, si sigues con esa conducta, vas a estar en Copa Perú, o en Liga 3, o en los torneos de barrio, sudando la camiseta por 2 ferros, 3 ferros. Entonces, tienes todavía tiempo para darte cuenta de esa situación. Llega la tanda de los penales, gente. Cerrando este paréntesis grande, ¿no? Llega la tanda de los penales. ¿Cómo es posible que Canchita González otra vez vuelva a pincharla? Es más, en esa definición contra 2 de mayo dije, no soy de respaldar a los jugadores que la piquen de esa manera. Lo puedo aguantar de los cracks, pero Canchita no es ningún crack, pues. No es ningún crack. Entonces, ya te habían estudiado, se notaba que Bruera, que es un tipo pillo, que es un tipo adelantado. ¿Cómo la vas a picar así, viejo? Rómpele el arco al medio. Que te la puede atajar también, te la puede atajar, pero va a ser más difícil. Porque la potencia al menos hace que haya un rebote. Y ese rebote puede ser para adentro o para afuera. En cambio, cuando la pinchas, fue un regalito prácticamente para el arquero. Mira que el arquero se tiró, se volvió a parar y logró bloquear. Y Autori te quería comer. Si Cristal no pasaba esta llave, seguramente que los hinchas de hoy, los hinchas de Cristal, estuvieran pidiendo tu cabeza. Y agradece también a los futbolistas venezolanos que se equivocaron en sus penales, porque también fueron un fiasco, ¿no? Menos mal que a Cristiano no se le ocurrió picarla otra vez, ¿no? Como lo hizo en el Miguel Grau. Menos mal. Da la sensación de que con este equipo a Cristal no le va a alcanzar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Yo de todas maneras dejo alguna ventanita, porque Cristal en situaciones adversas te sorprende a veces. Cuando no se generan tantas expectativas, Cristal puede hacer un papel digno, que no quiere decir que va a competir para meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores, que desde ya debería ser el pensamiento, ¿ah? Una cosa es que no te alcance, que nosotros veamos que no le alcance con este plantel, con Viseu, con un Santana, ojo, con un Santana en un nivel normalito, ¿ah? Santana llegó como refuerzo, pero tiene que demostrar más. Hasta da la sensación de que tiene algunas poses Santana, que pierde la pelota y no se quiere ensuciar la camiseta para poder recuperarla rápidamente. Tiene que levantar su nivel Santana, porque no parece que venga un futbolista del Brasileirao, de un equipo que terminó cuarto en esa liga. Parece un futbolista normalito, de una liga menor. Entonces Santana le tiene que dar más a Sporting Cristal. Cristal debería ir por otro 9. Ojalá que Autori dé su brazo a torcer y que le diga, sí, dirigencia, que le exija a la dirigencia, tráiganme a otro 9. Porque ya estando en fase de grupos de la Copa Libertadores, Cristal, por más plantel reducido y acotado que tenga para nosotros, los jugadores tienen que estar mentalizados en luchar por quedar en el segundo lugar de la fase de grupos que le toque, del grupo que le toque. Porque con esa mentalidad se tiene que asumir.
Si nosotros pensábamos que Cristal no le va a alcanzar, correcto, coincido, difícilmente que Cristal no se come una goleada con Flamengo, con Palmeiras o con otro equipo brasileño, difícilmente. Y miren que una goleada en Copa Libertadores siempre te mueve el piso. Y algo puede causar, porque también es un riesgo, ¿no? Que pase esto. Porque para clasificarte a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al menos tienes que tener un respaldo desde lo colectivo y desde lo individual también, porque si vas con un equipo, con un delantero como Viseu, con su suplente que es Sirven Baby Ávila, que también está para el retiro, con un Santana que todavía no explota como pensábamos, porque llegaba la información de que Santana en los entrenamientos del Sporting Cristal las rompía todas. ¿Dónde está? Porque pareciera que ese jugador se quedó en Brasil y no llegó a nuestro país. Hay una sensación de preocupación también. Más allá de que Cristal hoy sonríe porque el equipo pasó. Pero la preocupación se mantiene. Porque la gente dice, y para la fase de grupos de la Copa Libertadores, ¿con esto vamos a encarar? ¿Con esto nos va a alcanzar? ¿O con esto vamos a hacer el ridículo? Porque el nivel va a ser otro. No va a ser como contra 2 de mayo. No va a ser como contra Carabobo. Va a ser más exigente. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Déjenme sus comentarios y también su like que me sirve de mucho. Nos vemos en otra oportunidad.